lambda k o el valor absoluto, de acuerdo con uno de los lemas que vimos ayer, es la norma de la restricción de A al subespacio lineal generado por los k-1 vectores anteriores, ¿no? Es el espacio lineal ortogonal k-1, ¿no? Es la norma. Y además habíamos visto que por construcción también el lambda 1 es mayor o igual a lambda 2, mayor o igual al valor absoluto de lambda 3 y así siguiendo hasta lambda n. Bueno, entonces lo último que quedaba por discutir es ver que el operador A se puede descomponer en una suma de operadores básicos, dado que se satisface esta relación, esta ecuación de autovalores, podemos descomponer el operador A en una suma de operadores que son operadores, al fin de cuentas, de proyección. Para ver esto, supongamos que tenemos un vector X cualquiera, arbitrario, del espacio EN, y vamos a definir un vector Y igual a X menos la sumatoria de como la serie de Fourier generalizada, ¿no? Sumatoria de k es igual a 1 hasta n de ek, x, ek. Esto que está aquí son la combinación lineal de los vectores ek, y estas son las proyecciones del vector x en las direcciones ek. Es como una serie, es la serie de Fourier generalizada en este espacio de dimensión n. Bueno, si calculamos aquí el producto escalar entre el iésimo vector autovector, entonces y, en esta ecuación le saco el producto escalar tanto en izquierda como en derecha. Esto es igual al producto escalar, voy a poner EJ, de EJ con X, menos la sumatoria de K es igual a 1 hasta N. Bueno, esto es un escalar, entonces lo único que se proyecta es este EK. EK con X, EJ con EK. Esta ecuación es esta ecuación cuando yo la proyecto sobre EJ. Bueno, y esto es igual a el producto escalar de EJ con X. Y aquí usando la ortonormalidad que yo mencioné aquí arriba de los autovectores, esto es la delta de JK. Por lo tanto, de la sumatoria solo sobrevive el término con K es igual a J. Entonces escribo EK, EJ, X. Perdón. Me faltó el signo menos aquí. Este es el signo menos. Esto menos esto, ¿no? Y esto es igual a 0. Bueno, ¿qué significa esto? Que Y es ortogonal al subespacio, al espacio N. O bien que Y pertenece al complemento ortogonal de N, ¿no? Bueno, si el espacio es un espacio de dimensión finita, N es de dimensión finita, entonces sabemos que el único vector que es ortogonal a cualquier otro vector en un espacio de dimensión finita es el vector nulo.
Y tiene que ser el vector nulo. Y en consecuencia, yo puedo operar A sobre Y. Esto A sobre Y es igual a 0, ¿no? Porque Y es el vector nulo y como es un operador lineal, A operando sobre el vector nulo es igual a 0. Por otra parte, como Y es igual a esto, yo puedo escribir que A aplicado a X menos sumatoria de K es igual a 1 hasta N de EKX. Esto es igual a Y, ¿no? Ya que esto es Y, entonces puedo escribir esto. Si desarrollo el lado izquierdo, tengo a X menos, usando la linealidad del operador, esto es sumatoria de K es igual a 1 hasta N. Aquí me faltó un EK, pero EK. Entonces tengo EK, X, A actuando sobre EK. ¿Ok? ¿No? Y esto es igual a Y, pero a Y es 0. De tal forma que A actuando sobre X es igual a sumatoria de K es igual a 1 hasta N de EKX a EK. Pero los EK son vectores propios, autovectores del operador A. Entonces esto es lo mismo que A actuando sobre K, es lo mismo que lambda K y K, ¿no? Entonces esto es lo mismo que la sumatoria de K es igual a 1 hasta N de lambda K, lo voy a escribir primero, por este escalar, por EK. Y acá es donde vemos esto, le puedo llamar PK, son proyectores. O más bien, simplemente le llamo PK a esto. Es un proyector, ¿no? Y multiplicado por un escalar. Entonces esto es igual a la sumatoria de K es igual a 1 hasta N de lambda K, PK, EK. ¿Ok? Entonces esta forma indica que el operador A puede descomponerse como una suma de operadores básicos. Los operadores básicos son estos operadores proyección, ¿no? Y estos operadores están completamente determinados por el espectro. Los operadores básicos son estos, ¿no? Es lambda K por PK. Y este operador lo puedo llamar así, sumatoria de K es igual a 1 hasta N por un operador que llamo omega K, EK. Y este omega K está completamente determinado por el espectro de autovalores del operador A. ¿Okay? Entonces siempre podemos descomponer el operador, un operador lineal que es diagonalizable, es decir, que tiene las características de ser simétrico bueno, era lineal, simétrico y acotado. Lo podemos descomponer en una suma de operadores de este tipo básico, que están completamente caracterizados por el espectro. Bueno. Ok, este era el ejemplo más sencillo de un teorema espectral. Y yo mencioné que hay varios teoremas espectrales y en particular un teorema espectral asociado a operadores compactos. Bueno, en análisis funcional, el concepto de operador compacto en un espacio de Hilbert lo podemos pensar como una extensión del concepto de matriz, actuando sobre un espacio vectorial de dimensión finita. Entonces, nosotros teníamos operador
espacio de dimensión finita, las condiciones para la existencia de valores y autovectores era un espacio E(n) de dimensión finita. Luego teníamos un operador simétrico y teníamos el operador acotado. Habíamos visto la condición también de existencia de un vector máximo, ¿no? Pero en un espacio de dimensión finita hay siempre un vector máximo. Entonces, la extensión ahora de esto a espacios infinitos dimensionales son operadores compactos. Y operadores que llamamos simétricos. También solemos llamar a estos operadores autoadjuntos. Hay una diferencia, esto se usa mucho como sinónimo, hay una diferencia entre los operadores simétricos y operadores autoadjuntos. Bueno, lo recuerdo bien, tenía que ver con el dominio sobre el que estaban aplicados los operadores. Voy a revisar, ¿no? Pero por el momento la podemos usar como sinónimos. Eh, y este teorema espectral es particularmente interesante para nosotros porque se aplica a operadores diferenciales, actúan sobre espacios de dimensión infinita. Este teorema espectral únicamente lo voy a enunciar y la demostración de este teorema es parte de un curso de análisis funcional para operadores compactos. Ok, entonces en este teorema espectral establece que para cada operador compacto simétrico definidos en un espacio de Hilbert existe una base del espacio formada por los autovectores de A. Voy a poner aquí. Para cada operador compacto autoadjunto o simétrico A definido en un espacio de Hilbert H, un espacio completo, existe un conjunto ortonormal de H completo, es decir, una base, formado por los autovectores de A. ¿Ok? Y es justamente lo que hicimos aquí con un espacio de dimensión finita. Eso significa que cada vector X lo podemos escribir de esta forma, como una combinación lineal de los autovectores. ¿Ok? Entonces se satisface lo mismo que esta relación que obtuvimos, es decir, que el operador se puede descomponer en suma de operadores básicos. ¿Ok? Bueno, entonces esto no es tan restringido a espacios de dimensión finita, esto puede ser espacios de dimensión infinita también. Una base ortonormal infinita puede ser una base ortonormal infinita de autovectores de A correspondientes a autovalores lambda n. Estos lambda n son elementos de los reales. Destaco aquí que sean elementos de los reales y esto tiene que ver con
la simetría del operador. Los lambda n, como vimos, son autovectores, autovalores reales. Bueno, entonces, únicamente enuncio este teorema es para tener una idea de que los operadores, los que trabajamos nosotros generalmente, que son operadores diferenciales, admiten también bajo ciertas condiciones un espectro de autovalores y autovectores no nulos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quería decir del espectro de autovalores, de operadores, perdón. Eh, en, eh, en lo que hemos visto en el curso, empezamos por caracterizar espacios vectoriales y llegamos a estos espacios completos, los espacios de Hilbert. Es un espacio completo y en estos espacios existe un conjunto ortonormal que llamamos completo, que es una base en términos del cual cualquier vector se descompone, ¿no? Cualquier vector se puede escribir como una combinación lineal de esa base. Esa base o sistema ortonormal completo la denotamos así, ¿no? Donde i es igual a 1 hasta, puede ser infinito, en un espacio de dimensión infinita. Luego, la idea fue caracterizar operadores o ver esto, que hay objetos que actúan sobre el espacio de Hilbert, son estos operadores y me devuelven otro elemento del espacio de Hilbert. Y hay operadores que tienen características particulares, que son operadores lineales, es decir, preservan la estructura algebraica ante la transformación de un espacio en el otro. Pero además estos operadores lineales, si les agregamos, tengan la característica de ser simétricos, acotados o compactos en el caso de espacios infinito-dimensionales, estos operadores admiten un conjunto de autovalores y autovectores, un espectro, ¿no? Tienen un espectro. Y resulta que ese espectro es un conjunto ortonormal completo de H, es una base. El espectro de estos operadores simétricos y acotados es una base. ¿Okay? Eso es muy interesante, ¿no? Porque al resolver el problema de autovalores, si planteamos ecuaciones diferenciales, si el operador es un operador diferencial y planteamos ecuaciones diferenciales con este operador y obtenemos el espectro de autovectores del operador, automáticamente con ese espectro podemos usarlo como una base del espacio. Y entonces tenemos cualquier función de este espacio, la podemos escribir como una combinación de la base. Es muy interesante que cuando tenemos ecuaciones diferenciales con estos operadores, lo voy a llamar estos operadores diferenciales, los voy a llamar L. Entonces tenemos ecuaciones de este tipo, Ly es igual a F, donde lo voy a poner en una dimensión, y de x es igual a f de x. Esas son las ecuaciones que tenemos, que son operaciones donde L me lleva del espacio de Hilbert en el espacio de Hilbert. ¿Okay? Es decir, agarro una función del espacio y le asigno L de y de x, que es igual a f de x. ¿Sí? Son ecuaciones diferenciales. Y si estamos en un contexto de física, de un problema de física, esta podría ser una ecuación de movimiento sujeta a condiciones de contorno. Entonces, eh, podríamos encontrar los autovalores, perdón, las autofunciones de L
sujetas a las mismas condiciones de contorno. Encontrando el espectro de autofunciones, sabemos que cualquier solución al problema físico la podemos escribir como una combinación lineal del espectro. Esa es la idea detrás de estos, bueno, estos teoremas generales, ¿no? Que podemos caracterizar un sistema físico en el contexto de física o ingeniería o algo matemática aplicada. Podemos caracterizar cualquier estado del sistema como una combinación lineal del espectro de un operador diferencial. Entonces vamos a empezar a ver estos operadores. Son ya un poco más aterrizados porque son aplicaciones de la teoría de espacios completos, espacios de Hilbert a ecuaciones diferenciales. Consideramos operadores que provienen de problema de valores en la frontera asociados a ecuaciones diferenciales. Y ecuaciones diferenciales de segundo orden que por lo general son las que abarcan los problemas físicos. Por lo menos en mecánica clásica ustedes ya tienen claro la ecuación de evolución temporal de un sistema físico es una ecuación de segundo orden. Y han visto también en electrodinámica, por ejemplo, las ecuaciones de ondas son también ecuaciones de segundo orden. Entonces, estas abarcan muchas aplicaciones en física o en ingeniería. Son las que rigen la evolución temporal de un sistema. Entonces, un operador diferencial de orden P, lo vamos a definir así, es operador diferencial de orden P. Lo voy a definir como una combinación lineal de derivadas con coeficientes, derivadas de distinto orden, por ejemplo, de orden P, AP, este es el coeficiente por dP en dxp, más AP menos 1 de x, la derivada P menos 1 con respecto de x, P menos 1, más, y así siguiendo hasta A1x de en dx más A0 de x. Ese es un operador diferencial de orden P y estamos en espacio de funciones con valores en los reales, que toman valores en los reales. No estamos en un espacio de funciones, pueden ser espacio de funciones continuas en un intervalo, ¿no? Toman valores en los reales y me devuelven ser un real o un complejo. Entonces, las funciones tienen una variable. Ok, este espacio, un operador diferencial, es una aplicación lineal entre dos espacios de funciones, que, bueno, esto lo sabemos bien. Si tenemos dos funciones, digamos, y1 de x, y2 de x, entonces tendremos que el operador diferencial que va del espacio h en h agarra y1, me devuelve ly1. Agarra y2, me devuelve ly2. Y como es un operador lineal, agarra la combinación lineal C1, Y1 más C2, Y2 y devuelve, preserva la estructura, es decir, esto devuelve C1, la imagen por L de Y1 más C2, Ly2. Preserva la estructura. Son operadores lineales. Los operadores diferenciales son así. Y eso, cuando tenemos, por ejemplo, con la primera derivada de respecto de x de esta combinación, esto no es más que C1 de y1 de x más C2 de y2 de x. Estamos acostumbrados a esta propiedad de linealidad de las derivadas.
Bueno, en general, nosotros vamos a considerar ecuaciones de este tipo, como ya dije, sobre un intervalo. Están definidas sobre un intervalo, el intervalo cerrado. Bueno, puede ser cerrado o abierto, pero vamos a considerarlo sobre el intervalo AB. Y son ecuaciones diferenciales que, como ustedes saben, para encontrar las ecuaciones, la solución completa, tenemos que dar las condiciones de contorno, ¿no? Las condiciones ya sea iniciales o en este caso van a ser condiciones de contorno. Estas condiciones de contorno son no homogéneas, las llamamos así. En general, esas condiciones son funciones de y es igual a b1, dos funciones, b2 es igual a b2. Esta b1 y b2 son funciones de la solución desconocida y de sus derivadas. Estas b1 y b2 son b1 mayúscula y b2 mayúscula, son funciones de la función y de sus derivadas. Y estas son constantes. Estas son las condiciones más generales de contorno homogéneo. Y vamos a ver los casos usuales, ¿no? Para estas condiciones de contorno no homogéneas. Entonces, como dije, en física, la gran mayoría de operadores que tienen una relación con movimientos o evolución temporal son operadores de segundo orden, ¿no? Las ecuaciones de mecánica clásica, la segunda ley de Newton, segundo orden, las ecuaciones de onda que vienen de las ecuaciones de Maxwell, de segundo orden, la ecuación de Schrödinger en mecánica clásica, también son ecuaciones de segundo orden. Los operadores restringidos a un orden P igual a 2, más sencillo, ¿no? El operador L es igual a 2x, la segunda derivada con respecto de x al cuadrado, más a1, la primera derivada, más, los coeficientes son todos funciones de x en general, lo más general posible, más a0 de x. Donde, naturalmente, si esto tiene que ser una ecuación diferencial de segundo orden, a2 no puede ser cero en ningún para x, para x elemento de AB. ¿Ok? Bueno, las condiciones de contorno que nos interesan, que son igual bastante generales, pero son una restricción a estas condiciones de contorno homogéneas, son aquellas en las cuales B1 de Y la escribimos como un coeficiente, lo llamo alfa 1, 1, Y evaluado en uno de los extremos, en una de las fronteras, más alfa 1, 2, la derivada evaluada en una de las fronteras, más beta 1, 1 de Y evaluada en la otra frontera, más beta 1, 2 de Y' evaluada en la otra frontera. Entonces la condición sería esto es igual a B1 minúscula. Lo voy a reescribir es alfa 1, 1 Y de A más alfa 1, 2 Y' de A más beta 1, 1 Y de B más beta 1, 2 Y' de B es igual a B1. Y lo mismo para el B2. B2 sería alfa 2, 1 Y de A más alfa 2, 2 Y' de A más beta 2, 1 Y de B más beta 2, 2 Y' de B es igual a B2. Estas son las bastante generales, donde estos coeficientes, los alfas, alfa 1,
son o formar los coeficientes, por un lado, de la primera ecuación, alfa 1, 1, un vector con estos coeficientes, beta 1, 1, beta 1, 2, y un vector con los coeficientes de la segunda ecuación, entonces alfa 2, 1, alfa 2, 2, beta 2, 1, beta 2, 2. Estos dos vectores son linealmente independientes, de tal forma que las dos ecuaciones son distintas, son condiciones distintas, ¿no? ¿Ok? Esto no puede ser no puede ser un múltiplo, este vector de este otro. Bueno, entonces estas ya es una restricción a esta forma, ya restringimos las condiciones a tener esta forma, solo condiciones con la función y su primera derivada. Y de estas condiciones hay dos tipos que nos interesan. También ahí lo podemos reducir aún más en los problemas físicos. Son aquellas condiciones en las cuales las betas son cero para la primera ecuación y las alfas son cero para la segunda ecuación. Entonces, son las condiciones que se conocen como condiciones de contorno separadas. Alfa 1, 1 y de A más alfa 1, 2 y prima de A es igual a B1 y beta 1, 1 y de B más beta 1, 2 y prima de B es igual a B2. Esas son eh, eh, condiciones, condiciones de contorno separadas. ¿Ok? Bueno, bueno, esta es una de las que nos puede interesar. Por ejemplo, cuando tenemos condiciones iniciales. Cuando tenemos condiciones iniciales, entonces tenemos, no sé, uno de estos es igual a cero. Entonces, por ejemplo, tenemos este cero, entonces tenemos y de A es igual a un valor. Esto tiene las condiciones, puede tener condiciones, eh, contiene las condiciones iniciales. Y hay otro tipo de condiciones también. Parte de estas condiciones de contorno separadas son las condiciones periódicas. Las condiciones periódicas son aquellas que tienen un elemento, el alfa 1, 1 es distinto de cero y también el beta 1, 1 es distinto de cero y estos dos son cero. Por ejemplo, tenemos y alfa 1, 1 y de A es igual a beta 1, 1 y de B. Y en la segunda ecuación tenemos las derivadas. Alfa 2, 2 y prima de A es igual a beta 2, 2 y prima de B. Estas de acá se llaman condiciones de contorno periódicas, ¿no? Bueno, ah, son condiciones de contorno en las dos fronteras. La periodicidad en realidad se da cuando alfa 1, 1 es igual a beta 1, 1 y cuando alfa 2, 2 es igual a beta 2, 2. En ese caso, estas sí son condiciones verdaderamente periódicas. ¿Ok? Bueno, si tenemos condiciones sobre, sobre las funciones, esas condiciones se llaman condiciones de Dirichlet. Y si tenemos condiciones sobre las derivadas, se llaman condiciones de Neumann.
una 1, no hay más, esto es el doble. Bueno, y este tipo de condiciones de Dirichlet o Neumann abarcan un conjunto grande de problemas en física. Ok, un ejemplo de condiciones de Dirichlet es la cuerda vibrante. La voy a poner así. Este es un modo de oscilación de la cuerda. Voy a poner aquí entre dos extremos. Entonces la cuerda tiene distintos modos de oscilación. Puede oscilar así, puede oscilar así, y bueno, tiene distintos modos de oscilación. Pero los contornos aquí son, si este es X, esto es 0 y esto es L, donde L es la longitud de la cuerda, entonces las condiciones es que la perturbación, que llamo Y en 0, es igual a Y de L, que es igual a 0. Están fijas en los extremos. Esta es una condición de Dirichlet. ¿Ok? Si tenemos condiciones sobre las derivadas, ¿qué quiere decir? Condiciones no sobre las funciones, sino sobre las velocidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos la cuerda libre en los extremos, ahí no, no impondríamos una condición sobre las funciones, sino sobre la derivada, que es la velocidad, si la cuerda están libres. Y tenemos ahí entonces condiciones de Neumann. Ok, entonces encontramos distintos ejemplos de este tipo de condiciones de Dirichlet y Neumann en física. Bueno, no sé si hay preguntas hasta ahora sobre estas generalidades. No, no hay preguntas. Ok, podemos definir el dominio de un operador diferencial de un operador. Consideramos el operador L y voy a considerar el espacio de funciones L2 entre A y B. Este es un espacio de Hilbert. Ya sabemos que este L2 es un espacio de Hilbert. Bueno, el dominio de L, que se denota así con una D, L, este es el dominio de L, del operador L, es el subconjunto de este espacio que consiste de todas las funciones para las que la derivada de mayor orden es de cuadrado integrable y además satisface las condiciones de contorno. ¿Okay? Entonces son todas las funciones o es de L, es el conjunto de L2 a B, tal que todas las que contiene eh, funciones cuya derivada de mayor orden de L es de cuadrado integrable y satisface las condiciones de contorno
homogéneas. Estas son homogéneas. Es decir, B1 de Y es igual a 0 y B2 de Y es igual a 0. A eso llamamos el dominio de un operador en este espacio L2. Entonces, con esto podemos definir un operador adjunto también. Un operador diferencial adjunto. Ya la definición general ya la vimos. Entonces, ahora, ¿cuál es el operador adjunto de un operador diferencial? Ok, entonces, seguimos considerando L, el operador diferencial, y el espacio L2. El operador adjunto pues, se define a través de la relación que ya vimos. Si U y B son dos elementos de L2, entonces el operador L, U, B, producto escalar B, el adjunto, se define a través de esta relación U, L dada B. ¿Ok? Donde U es elemento del dominio de L y B tiene que ser elemento del dominio de L dada. ¿Ok? Esa es la definición, entonces esta ya la habíamos visto. Ahora lo único que cambia es esto, ¿no? Lo único adicional es que U tiene que ser elemento del dominio de L, es decir, tiene que ser una función cuya derivada de mayor orden sea de cuadrado integrable bajo L. O sea, la derivada de mayor orden de L sea de cuadrado integrable y B una función cuya derivada de mayor orden de L dada sea de cuadrado integrable. ¿Ok? Ok, entonces em, la demostración que esto tiene que ser así, pues, la- se puede hacer, perdón, el cálculo para obtener el adjunto del operador, dado esta definición, tiene que hacerse usando la definición de producto escalar en L2. Entonces, por un lado tenemos LU escalar B. El producto escalar en L2 es la integral de A hasta B de LU con B de X. ¿Ok? Suponiendo que las funciones que estamos restringiendo acá, no, normalmente tendría que ser esto, ¿no? Pero suponemos que las funciones tienen valores en los reales y también las operaciones del operador L sobre U tienen valores en los reales. Entonces, es para simplificar el cálculo. Hagámoslo. Las funciones tienen valores en los reales. Por ejemplo, si estamos trabajando con perturbaciones de oscilaciones de cuerda, claramente U y B son reales, ¿no? Y las derivadas de U y B también son reales, ¿no? Entonces, tenemos esto en lugar del conjugado es real. ¿Ok? Tenemos que calcular esto por un lado y por el otro lado tenemos que calcular U L dada B. Y esto es igual a la integral de A hasta B de U L dada B de X. ¿Ok? Igualar las dos, dado que esta es la definición de operador adjunto, y ver cuál es la forma de L dada. Eso es lo que tendríamos que buscar. ¿Cuál es el operador diferencial adjunto?
¿ok? Bueno, entonces lo dejo como tarea, encontrar L daga a través de esta relación y de las condiciones de contorno, ¿no? Esta relación más condiciones de contorno me tienen que dar L daga. O sea, tenemos que igualar esta integral con esta integral, hacer toda la integral, donde L, esto sí lo conocemos, L es igual a, a 2, la segunda derivada, más a 1, la primera derivada, más a 0. Entonces, la idea, como lo que queremos encontrar es el ERAGA, esta integral no la podemos plantear, pero lo que sí podemos hacer es llevar esta integral a esta forma. Es decir, en lugar de que L, que es un operador diferencial, actúe sobre U, hay que usar la derivación por partes para que este operador diferencial actúe sobre B. Va a ser otro, ¿no? Cuando usemos integración por partes, el otro operador, la idea es quitarle las derivadas a U y estas derivadas asignárselas a B o cargárselas a B. Entonces, eso va a crear la definición de L más. Así lo podemos determinar, de L de Aga. Es un poco de álgebra, pero no es más que el uso de derivación por partes para llevarlo esta forma, llevarla de esta forma y de esta manera, ya estando en esta forma, identificamos cuál es el EDABA. ¿Okay? Esa es la tarea para el jueves, identificar cuál es el operador adjunto de un operador diferencial de segundo orden. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, ok. Bueno, si no hay preguntas, seguimos el jueves con esto. Feliz día, licenciado. Luego